centro lo que os voy a comentar sobre acceso a la vivienda, que es de lo que estamos hablando, y un tema muy concreto que es la protección que tiene el consumidor a través del derecho de información, ¿vale? ¿Qué derecho le asiste cuando va a acceder a la vivienda? Como cuestiones previas, primero, ¿qué entendemos por acceso a la vivienda? Antiguamente todos concebíamos dos sistemas de acceso a la vivienda, compraventa y alquiler, ¿vale? No se nos pasaba por la cabeza ningún otro. Ahora tenemos flex living, habitaciones, turísticos, housing no sé qué, un montón de posibilidades de acceso dentro de estas formas de acceso a la vivienda. Yo me voy a centrar en lo que es alquiler y compra, ¿vale? Los métodos de acceso tradicionales de toda la vida, que es donde tenemos alguna normativa más específica que nos va a dar esta protección al consumidor. Segundo, ¿qué entendemos por consumidor? Porque cuando pensamos en el acceso a la vivienda, se nos viene a la cabeza un contrato de compra-venta o un contrato de alquiler, ¿vale? Pero para tener un consumidor o estos derechos del consumidor, primero tenemos que tener esta figura, ¿vale? Un consumidor es, a modo general, aquella persona, persona física o jurídica, primero nos dice la normativa persona física, que no realizando una actividad empresarial en el sector, pues va a adquirir una vivienda, ¿vale? Y luego nos dice que también es consumidor aquella persona jurídica, aquella sociedad que adquiere una vivienda sin ánimo de lucro y no para su actividad, ¿vale? Pues la compra para alquilarla, pero no se dedica a eso. Por lo tanto, nos vamos a dejar fuera, bueno, y que estas relaciones se lleven a cabo entre un particular o persona jurídica, como hemos visto, y un empresario que sí que se dedique a esa actividad, ¿vale? Con lo cual nos vamos a dejar fuera aquellas relaciones o aquellos contratos que se produzcan entre dos particulares, ¿vale? Un contrato de compra-venta entre dos particulares, un comprador y un vendedor, pues no le asisten los derechos al consumidor porque ninguno de ellos tiene esa calificación de consumidor. Y un contrato de alquiler nos pasa lo mismo, cuando se da entre dos particulares, como ninguno tiene la consideración de consumidor, pues no atenderemos a todo lo que os voy a decir yo. Y luego, por último, qué herramientas o técnicas se utilizan para intentar conseguir esa protección, ¿vale? Y ahora lo veremos, son básicamente el derecho de información, que es en lo que centramos esta comunicación, y luego dos vías más, que son el derecho de desistimiento y la vigilancia de las cláusulas que se van a utilizar en esos contratos. Con respecto al derecho de información, lo vamos a ver desde tres perspectivas. Primero, una perspectiva general, es aquella normativa que sin estar dirigida directamente al sector inmobiliario sí que va a regular aspectos de ese derecho de información para el consumidor. Segundo, la normativa inmobiliaria, esa normativa específica que regula temas de vivienda, como la ley de vivienda, por ejemplo, donde nos va a aparecer este derecho de información también. Y luego yo amplío este derecho de información, que os he dicho lo del profesional y el particular, para hablaros de los consumidores, a otros casos donde el legislador está extendiendo esa protección sin una base legal como la que yo os he comentado a relaciones entre particulares, como veremos sobre todo casos de arrendamientos y de alquileres, ¿no? Primero, normativa general sobre consumidores, como os avanzaba. ¿Cuándo se aplica esta normativa o cuándo esta normativa influye en la protección del consumidor? En el momento del inicio de la búsqueda de la vivienda, ¿vale? Desde que el interesado empieza a buscar esa vivienda, temas de promoción, de publicidad, sin ni siquiera haber firmado ningún contrato, y luego en el momento de la contratación, ¿vale? Cuando el consumidor va a entablar esa relación con el profesional inmobiliario, el promotor, en el caso de primeras transmisiones, cualquier otro empresario que se dedique al sector y vaya a trabajar con un consumidor. Esos son los dos momentos principales en los que desarrolla todos sus efectos esta protección al consumidor con el derecho de información. ¿Y cómo lo hace? Como os digo, a través de introducción en la normativa, distintos tipos de normativa, modificaciones de aspectos como puede ser un contenido mínimo de la información que se tiene que suministrar. Incide sobre la redacción de las cláusulas, ¿vale? ¿Qué tipo de cláusulas, cómo tienen que ser? Tienen que ser claras, específicas, con un tamaño determinado, que no haga el consumidor que tenga que irse a otros sitios para entender lo que se le está diciendo en el contrato. Sobre la interpretación de esas cláusulas,
Es decir, si tenemos unas condiciones generales de contratación, si esas cláusulas se pueden entender como abusivas o no. Sobre esa interpretación también va a entrar la normativa. Hasta el punto llega la protección de que si una cláusula se entiende abusiva, pues se puede considerar que es nula y no tiene efectos, ¿vale? En el contrato. Por lo tanto, lo que estaríamos haciendo es limitar esa posición de superioridad que puede tener el empresario a redactar el contrato sobre el consumidor final, que en principio pues no tendría esa experiencia o no tendría ese saber sobre lo que está la materia sobre la que estamos contratando. Principalmente encontramos tres normas, aunque hay otras, ¿vale? Porque como os digo, el legislador aprovecha muchas veces y cada vez más para meter el derecho de información como un derecho básico del consumidor en temas sobre fiscalidad, temas de financiación, muchos aspectos, pero las principales que nos interesan a nosotros es la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley General de Publicidad y la de Condiciones Generales de Contratación, ¿vale? Condiciones generales de contratación, porque como os estoy comentando, las cláusulas van a tener la inserción dentro de contratos que normalmente prepara el profesional, que se entienden en su mayoría como contratos de adhesión, porque están predispuestos y el consumidor va a ir y los va a firmar básicamente sin posibilidad de negociar mucho. Y ese contenido viene establecido por esta ley, ¿vale? ¿Qué requisitos necesitan esas cláusulas para que se entiendan como condiciones generales y sobre todo también para que no tengan la consideración de cláusulas abusivas, ¿vale? La Ley General de Publicidad, porque como os comento, el derecho a la información no empieza en el momento en que yo firmo un contrato y deposito un dinero en la promotora o en la constructora, sino desde el momento en que yo empiezo a informarme a través de Internet y en el buscador veo qué información estoy o qué tipo de piso estoy buscando. Y el principal, el Real Decreto Legislativo 1/2007, donde nos habla, entre otras cosas, de los contratos de adhesión, como os estoy diciendo, las cláusulas abusivas, del derecho de información en su conjunto, ¿vale? Principales artículos o herramientas que utiliza el legislador para esta protección. El artículo 20 de esta ley, donde viene toda la información que tiene que recoger el contrato. Os comento también que estamos hablando de normativa general, ¿vale? La Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios es una norma que nos sirve para el sector inmobiliario, pero nos sirve para cualquier otro tipo de servicios y transacciones, ¿vale? Es una norma general para todos los sectores, con lo cual lo que nos va a decir es la información que tenemos que suministrar al consumidor, pero no entrando en detalles sobre aspectos inmobiliarios. Aquí nos habla de, el precio, de que se tiene que informar del precio completo y final, de que se tiene que informar de los gastos que van relacionados con esa operación, con esa transacción o con ese servicio, que se tienen que facilitar los datos del empresario. Todo esto, como os digo, de forma general, luego lo tendremos que aterrizar, en nuestro caso, al sector inmobiliario para el acceso a la vivienda y ver cómo matizamos estas normas generales, ¿vale? Por poneros un ejemplo, cuando nos habla del precio y los gastos, pues me imagino que prácticamente todos habréis hecho alguna búsqueda en alguna ocasión de algún inmueble en alguna plataforma de internet, ¿vale? Y tenemos una cláusula donde pone el precio no contiene los honorarios de la inmobiliaria ni los impuestos, ¿vale? Ni gastos de notaría. Ahí no podemos especificar realmente cuáles van a ser esos gastos, porque realmente va a depender del precio final, no del que está anunciado. Va a depender de, en el caso de los impuestos, de la comunidad autónoma en la que estemos, de si tenemos algún tipo de bonificación o no tenemos bonificación por edad, por ejemplo. Entonces, va a ser información siempre genérica. El artículo 68 nos habla del derecho de desistimiento, que es la segunda de las herramientas que ponen las normas a favor del consumidor y su protección, ¿vale? Este derecho de desistimiento quiere decir que el consumidor en cualquier momento no, después de firmar del contrato y durante un plazo de 10 días, tiene derecho a notificarle al empresario que no va a continuar con la operación, ¿vale? Que rompe el contrato y que ese contrato ya no le liga, ¿vale? Y luego, por último, tenemos el de la calificación de la nulidad, como os decía, ¿vale? Esta nulidad de las cláusulas que son declaradas abusivas, lo que hace es que el contrato, que la cláusula declarada abusiva ya no tenga validez. Con lo cual, si nos encontramos dentro del sector inmobiliario, un contrato de compraventa con un promotor, pues podría ser que alguna de estas cláusulas se declarasen nula.
¿Quiere decir eso que el contrato no va a continuar? Si el contrato puede continuar sin esa cláusula, el contrato continúa vigente y se seguirá desarrollando. Pero si la cláusula declarada nula hace que el contrato ya no tenga sentido, pues el contrato no tendrá validez. Y nos vamos a la normativa de vivienda. La competencia en desarrollo de vivienda supuestamente es de las comunidades autónomas, ¿vale? Pero tenemos alguna ley general a nivel estatal que lo que nos hace es regular unos mínimos dentro del sector y dentro del ordenamiento jurídico para desarrollar luego políticas de vivienda. Con lo cual nos vamos a encontrar con normativas a nivel nacional y normativa a nivel autonómico. ¿Qué es lo que buscan todas ellas? La protección del consumidor desde el deber y obligación del suministro de información que estamos hablando. Nos hablan de primera transmisión, posterior transmisión y alquiler, y ahora veremos en qué nos afecta. Busca el acceso a la vivienda con la máxima seguridad posible y entiende siempre la vivienda, y por esto esta protección al consumidor en este sector, como un derecho básico y un servicio de uso común. Tres normas principales: Real Decreto 515 del año 89, que ya nos hablaba exclusivamente de información a suministrar en la compra, venta y arrendamientos de vivienda. La Ley 12-2003 de la vivienda que conocemos, perdonad, 2023, ahí hay un error mío. Y la Ley 8-2004, esta os la he metido porque es la Comunidad Valenciana, ¿vale? Pero como os he comentado, hay normas prácticamente en todas las comunidades autónomas. Estos son datos que nos dicen estas normas, información que deben de contener o que debemos de suministrar al consumidor. Emplazamiento, descripción de vivienda, precio y condiciones de financiación, garantías de cantidades entregadas, datos del promotor, planos y características, situación jurídica, situación administrativa, libro de edificio, condiciones en arrendamiento, revisión, plazo, antigüedad del edificio, servicios comunes. Como veis, muchísimas cosas, ¿vale? Si nos paramos un segundo, vemos que hay cosas que tienen sentido en una primera transmisión, en una obra nueva, como entregar el libro del edificio, o como informarle los materiales empleados en la construcción, incluir los aislamientos térmicos y acústicos, ¿vale? Pero que quizás en una alquiler o en una segunda transmisión, pues sea un poquito imposible de conseguir, ¿vale? Dile a un señor que va, termino ya, dile a un señor que va a comprar una casa que tiene 60 años que no le puedes facilitar las instalaciones eléctricas o si hay amianto en la construcción, ¿vale? Es complicado. Voy terminando. Son normas generales, como os estoy diciendo. El ámbito normativo hace que podamos tener diferente protección dependiendo de la comunidad autónoma y nos puede suponer un incumplimiento a priori del profesional con respecto al consumidor, porque habrá datos que el profesional no podrá conseguir en ningún momento, ¿vale? Como os explico, por ejemplo, ¿tiene amianto el edificio en su construcción? Pues en una obra nueva lo sabremos, que no lo tendrá, pero en una segunda transmisión o en un alquiler va a ser más difícil. Y luego, simplemente para terminar, os hablaba de que esta protección que el legislador atribuye a los profesionales por esa supuesta superioridad con respecto al consumidor, no se da en mesa base con respecto a contratos celebrados entre particulares, pero a mí me surgen varias preguntas. ¿Por qué no se da entre particulares? Es decir, ¿el particular que va a contratar con un profesional está más indefenso o tiene menos garantías que cuando contrata con otro particular? ¿Protegemos solo a una parte de las dos en esta protección? Las normas que podemos ver en estos casos con respecto a limitación de rentas, prórrogas de plazo, declaraciones de vulnerabilidad, van a ir prácticamente siempre dirigidas a una de las partes en el contrato y nos deja a la otra totalmente indefensa, en este caso con menos posibilidades. Esto lo que hace es que está vulnerando una máxima del derecho civil de los contratos que en latín se llama pacta sunt servanda, y es que las partes pactan lo que contratan y se someten a ello. Y últimamente nos encontramos con que el legislador, una vez han pactado ya en un contrato las condiciones de esa relación, establece modificaciones que favorece a que uno de ellos pueda modificar el contrato sin el consentimiento del otro. Y concluyo ya recapitulando. Este derecho de la información lo que nos lleva es que haya una protección en base a la importancia del bien, pero no
como táctica política, es decir, la protección al consumidor es adecuada y es buena y debe protegerse al consumidor para no vulnerar sus derechos, pero siempre y cuando se haga en base a esa búsqueda de esa protección. Esa protección, como estamos viendo, tiene que venir derivada de esa distinta posición del profesional con respecto al consumidor y esa posible indefensión, pero no por otros motivos. Se tiene que proteger la igualdad de las partes, es decir, tenemos que buscar la protección, pero siempre y cuando esa protección no vaya ligada a una indefensión de alguno de ellos. Tendríamos que buscar una normativa específica y unificada, ¿vale? Es decir, estamos viendo que hay normativa estatal y hay normativas de todas las comunidades autónomas. Deberíamos de buscar una normativa más unificada para que en todos los sitios de nuestro país tenga la misma protección del consumidor. Y sobre todo diferenciar la información dependiendo del tipo de acceso, porque va a haber una información que es posible para una primera transmisión, una obra nueva, pero no va a ser posible para una segunda transmisión o un alquiler. Y con esto pues finalizo. Muchas gracias.